Mi nombre es Diego Luciani, soy fiscal general de juicio ante los tribunales orales criminales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La corrupción es un grave delito que atenta contra la democracia, nuestro propio artículo 36, de la Constitución Nacional, así lo establece, y también contra los derechos humanos. Y digo, los mayores perjudicados de la corrupción siempre son las personas más vulnerables, ¿no? Son ellos los afectados de los desvíos de fondos, del desfalco, de la defraudación, porque ven dilapidados recursos que pueden ir dirigidos a ellos. En un país donde hay 50% de pobreza, la corrupción es un delito absolutamente execrable que requiere por parte de los fiscales prestar especial atención. La sociedad ve en nosotros, cuando todos los organismos se encuentran parasitados, como la última alternativa de poner freno a los atropellos, a los abusos funcionales y al desfalco por parte de gobernantes corruptos. Por eso los fiscales tenemos que tener tolerancia cero a la corrupción, y la justicia cumple un rol preponderante. La justicia no puede especular, la justicia no puede ser garante de la impunidad. La justicia debe actuar y debe condenar a los responsables en un tiempo lógico, porque la sociedad es lo que nos está requiriendo y nos está exigiendo. Por supuesto, nuestra vocación no es una tarea sencilla. En ocasiones es un trabajo absolutamente titánico, de mucho esfuerzo, de mucho convencimiento, que pone a prueba nuestra fortaleza mental, que pone a prueba nuestros principios, que pone a prueba nuestras propias limitaciones, ¿no? Tengamos en cuenta que los casos de gran corrupción se debaten cuestiones técnicas muy específicas, ¿no? Que se diferencian a otros delitos, como puede ser un robo, un hurto o hasta un delito en fragancia. Por lo general, las acciones de desapoderar bienes del Estado no son visibles. En su inmensa mayoría se encuentran camuflados con actos de aparente legalidad. Y somos los fiscales los que en definitiva tenemos que correr este velo, tenemos que mostrar la legalidad, poner al descubierto a la red de corrupción que opera, y para eso obviamente tenemos que doblegar nuestros esfuerzos. Fíjense que un solo caso de corrupción, el caso Vialidad, en el que tuvimos que intervenir con el doctor Mola y nuestro equipo de trabajo, nos llevó 3 años y 2 meses de juicio. Digo, ¿qué pasó en 3 años y 2 meses? Bueno, 130 audiencias, 600 horas de debate, sentados defendiendo una posición del Ministerio Público Fiscal y obviamente corriendo este velo del que yo estoy haciendo referencia. Y llegamos a los alegatos, ¿no? Es la última parte, capaz es la parte más visible, 70 horas de alegatos, intentándolo mostrar en lenguaje claro. Este juicio del que estoy haciendo referencia, el caso Vialidad, nosotros hemos estipulado de manera objetiva un perjuicio de casi $1.000 millones, ¿no? Y claro, durante 3 años pasaron muchas cosas, ¿no? La deserción de organismos querellantes, como la Oficina Anticorrupción, que dejó de ser querellante, la Oficina Anticorrupción que deja de ser de querellante en una causa tan relevante para nuestro país, el papel que hizo la Unidad de Información Financiera, que cuando cambia el gobierno en el año 2019 se transforma prácticamente en una defensa más, y además todo el hostigamiento de un poder político frente a las acciones que realizan los fiscales y obviamente también los jueces. Nosotros lo que vimos es que el sistema corrupto se cierra para defender a los corruptos. En nuestro caso, esto fue, como dijimos, un trabajo que nos requirió muchas horas de esfuerzo, donde debimos analizar 51 licitaciones públicas. Son 12 años de gestión, 3 gestiones diferentes. 51 licitaciones públicas que equivalen a un volumen muy grande, y si a esto le sumamos otros 5.000 expedientes que se encontraban vinculados a estas licitaciones públicas, habla de la complejidad que tiene para analizar estos casos.
¿Cómo analizamos en la Fiscalía este caso? Bueno, metodológicamente. Fuimos por licitación para mostrar que justamente todas estas licitaciones fueron una simulación, fueron una ficción para desviar fondos a una persona. ¿Quién? El señor Lázaro Báez. Lázaro Báez, en el año 2003, era monotributista. Lo único que tenía esta persona vinculado con la obra pública, si se quiere, es nada. Nada, simplemente era amigo de Néstor Kirchner y esto está admitido dentro del juicio. 20 días antes de que Néstor Kirchner asumiera, se constituye una empresa, Austral Construcciones. Esta empresa, poco a poco y en muy poco tiempo, adquirió otras empresas, toda la competencia en Santa Cruz. Y a partir de ahí, con una limitación muy clara en los pliegos de bases y condiciones, en donde se establecía que para poder competir en Santa Cruz necesitabas tener una experiencia en el lugar de 10 años, hizo que se cartelizara absolutamente toda la obra pública. Para que se entienda bien, Lázaro Báez competía contra Lázaro Báez. Su grupo empresarial se cartelizaba y además había alguna otra empresa que nosotros le hemos denunciado que aparentaba una cierta competencia. Lo que hemos determinado nosotros que las 51 licitaciones públicas fueron una simulación. Fueron una simulación justamente para desviar fondos del Estado, desviar fondos que terminaban en distintas empresas vinculadas a los expresidentes. Hemos establecido más de 18 operaciones comerciales entre los expresidentes y Lázaro Báez. Gerenciamiento de hoteles, préstamos que hacía Lázaro Báez, Austral Construcciones a Néstor Kirchner, ventas, permutas. Bueno, en definitiva, todas estas acciones hablaban, además de los conflictos de interés, de cómo se desviaban los dineros por parte que se otorgaban en la obra pública en favor de los expresidentes y de Lázaro Báez. Para que vean la dimensión de lo que ha sido el perjuicio descomunal en esta causa, una sola causa, ya dijimos, calculamos que casi $1.000 millones de perjuicio objetivo, pero fíjense algo que es muy interesante, ¿no? Lázaro Báez, cuando termina su gestión, había adquirido en tierras algo así como 420.000 hectáreas. Claro, si nosotros le decimos a ustedes qué son 420.000 hectáreas, dicen, bueno, ¿qué es esto? Bueno, son 20 ciudades de Buenos Aires, 20 ciudades de Madrid, además de la cantidad de inmuebles, más de 300 inmuebles que había adquirido, más de 1.000 bienes muebles, aviones, camionetas, autos. Bueno, esto es la dimensión de lo que hablamos de la corrupción, ¿no? El perjuicio que trae a la sociedad. Un perjuicio que obviamente es más claro cuando uno ve que cuando terminó la gestión que le daba amparo, que le daba cobijo, que le daba impunidad al señor Lázaro Báez, el señor Lázaro Báez decidió abandonar todas las obras que tenía. Pocas veces se ha visto que un empresario abandone 24 obras. ¿Y por qué las abandona? Porque nosotros también, entre las causas satelitales que hemos pedido y hemos analizado, se encontraba la del señor López, el enriquecimiento de López. ¿Se acuerdan esta foto del señor López dejando bolsos en un convento? Bueno, al señor López se le secuestraron 2 teléfonos celulares. Nosotros hemos analizado sus teléfonos celulares. Esos teléfonos celulares, más de 26.000 mensajes, nos daban cuenta que al final de la gestión, cuando ya habían perdido las elecciones, Cristina Fernández le dio directivas directamente al señor Lázaro Báez para que abandone las obras. Y uno puede ver cómo Lázaro Báez se comunicaba con el señor López, cómo López recibía directivas de Cristina Fernández, cómo el señor López hablaba con Mendoza, el presidente de Austral Construcciones, para ver cómo iban a abandonar, cómo se les iba a pagar todo lo que se le debía. Un detalle no menor es que al señor Lázaro Báez y a su grupo empresarial no se le debía absolutamente nada cuando terminó la gestión que le daba cobijo. Al resto de las empresas teníamos 6, 7 u 8 meses de atrasos. ¿Y por qué es esto? Porque se crearon canales privilegiados de pago. Se crearon canales privilegiados, el mismo periodo de vialidad le otorgó, en caso de una resolución
que en caso de terremotos, inundación y demás se les iba a pagar por anticipado. El único que hizo uso de esta resolución, que solo conocía Lázaro Báez, es Lázaro Báez. Es por eso que al final de la gestión no se le debía nada. Miren, el trabajo que nosotros hemos hecho durante 3 años no fue fácil. Fuimos hostigados por los medios de comunicación colonizados por la corrupción. Fuimos hostigados por el poder político y sobre todo a partir de nuestros alegatos. A partir de nuestros alegatos se desató una furia, si podemos decirlo, del sistema político en contra de lo que nosotros estábamos exhibiendo. Claro, lo que nosotros hicimos fue exhibir en un lenguaje claro, de manera clara, cómo había sido esta defraudación en perjuicio del Estado y esta gran asociación ilícita que se montó durante 12 años. La verdad que es muy difícil para los fiscales cuando, además de la complejidad del caso, tenemos que enfrentarnos con todo un poder político, ¿no? Del año 2019 al año 2023 tuvimos todo un poder político que nos ha hostigado. El mismo presidente de la Nación, 2 días después de mi alegato, dijo: Nisman se suicidó, yo espero que el fiscal Luciani no se suicide. Mis hijas estaban mirando la televisión ese día. Y por supuesto, sin una institución independiente, como lo es el Ministerio Público Fiscal, sin una cabeza independiente, como es el Procurador General de la Nación, sin distintas unidades dentro del Ministerio Público Fiscal y sin nuestro grupo de trabajo, hubiese sido muy difícil para nosotros realizar el trabajo que realizamos. Realmente ha sido encomiable cómo el sector de comunicación del Ministerio Público Fiscal nos ha ayudado a exhibir de manera clara, a exhibir en un lenguaje claro, en un lenguaje llano, lo que había pasado acá. Nos hemos comprometido, nosotros le hablábamos a los jueces, nosotros le hablábamos a los defensores, le hablábamos a los imputados, pero también le hablábamos a la sociedad.